B2B Sales Podcast. En esta nueva edición vamos a hablar de Agile. Ya hablamos de Agile en una masterclass que podéis encontrar en nuestra plataforma, pero de ahí surgió la necesidad o la oportunidad de conocer esta metodología y cómo nos puede ayudar a mejorar la productividad de nuestro día a día. Para ello, para que nos hablen de estos tips, que os van a ser muy útiles, hemos invitado a Cristina Alcalá y Pilar Arias. Ellas son Agile Coaches de la oficina de Agile de Telefónica España. Sin más, os dejo con ellas que os van a contar cosas muy interesantes que vais a poder aplicar en vuestro día a día. Pues muchas gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Pues como bien ha dicho Rosana, Pilar, vamos a contar a nuestros compis. Yo diría que vamos con 10 tips, ¿no? Yo creo que 10 son suficientes. Vale, pues son 10 tips que a nosotras además nos funcionan y que además nos ayudan a afrontar con energía el día. Ahí va el primero, atentos. Antes de comenzar la semana, ¿qué pasa, no? Cuando nos levantamos ese lunes con una pereza tremenda. Bueno, pues vamos a pediros un pequeño esfuerzo, muy chiquitín. Dedicar un pequeño espacio en vuestra agenda antes de empezar la semana para planificar todas aquellas cosas que sí o sí tenéis que darle salida en esa misma semana, en esos próximos 5 días que os esperan. Y bueno, esto claro, revísalo con tu calendario abierto, lo primero, porque si ya tienes cosas planificadas en el mismo, tendrás que ver cuánto hueco tienes para poder encajarlo. Recuerda que el tiempo es finito, por lo que no intentes abordar más cosas de las que tu tiempo te permita. Para ello, si es necesario, como solemos hacer, ¿verdad, Pilar? Haz un ejercicio de priorización, de tal manera que aquello en lo que te vayas a enfocar en la semana sea lo que más valor te aporte a ti y a tu cliente. Os recordamos que no tenemos mucho tiempo ahora, pero que podéis visitar literatura acerca de la matriz de Eisenhower, que es una matriz que nos permite hacer ejercicios de priorización muy sencillitos y os va a ayudar muchísimo. Y otra cosita más, Pilar, aparte del correo, vamos a animarles a usar las listas de comprobación. Súper útiles. Y además ese gran desconocido, que muchas veces las tenemos además ahí en nuestras fantásticas herramientas de Office 365 y allí podéis en este checklist tener anotadas aquellas cosas que aparte de tenerlas planificadas, pues se os van a ir ocurriendo durante la semana. Siempre tenerla como fondo de armario, ¿vale? Para visitarla en el momento en el que lo necesitéis para motivaros y cumplimentar esas tareas que son más rutinarias. Pues muy buen tip, ¿no? Empezamos planificándonos esa semana, pero empieza el día a día, o sea, llega el lunes de verdad y dices, madre mía, ¿cómo empiezo, no? Hay algo que tenemos que saber, nuestro cerebro intenta ahorrar energía, ¿no? Entonces tenemos ahí que decirle que vamos a hacer las primeras tareas las más sencillas, para que no nos agobiemos y empecemos a entrar en calor. Igual que cuando vas a entrenar al gimnasio, que tú lo que haces es, primero calientas, rodillas, cuello, pues nosotros necesitamos esto mismo, ¿no? Para ser más productivos. Entonces, este tip, la recomendación sería, empieza por aquellas tareas que son más sencillas, que te hacen entrar en calor, que te van haciendo coger ritmo para luego poder dar un buen sprint. Esto funciona muy bien. Sí, me ha gustado además un buen símil con el del gimnasio, efectivamente, ¿no? Primero hay que calentar un poquito. Qué bueno. Pues venga, vamos al siguiente. Ojo a este tip. Seguro que os ha pasado en muchas ocasiones que estamos trabajando en la vorágine del día a día y mientras estamos haciendo nuestras cosas, atendiendo nuestras reuniones, de repente te asalta. Ay, madre, que tengo que llamar al dentista, que se me ha olvidado. Y después de 2 horas, ay, madre, que tengo que llamar al dentista, que no se me olvide esta tarde. Bueno, pues bien, tip. Acordaos de que cuando os llegan este tipo de cosas, lo que está sucediendo es que de alguna manera estáis perdiendo foco en lo que estáis haciendo. Vuestro cerebro va y viene constantemente a hacerte esa llamada de lo que se te está olvidando. Así que, súper importante, coger aquel material que llevéis a mano, bien sea ese checklist que os hemos dicho, o el papel, el propio móvil. Una nota móvil, también una nota de voz, mándate un WhatsApp a ti mismo, que eso también se lleva mucho, y inmediatamente apunta lo que el cerebro te está constantemente recordando, la cita del dentista. ¿Por qué? Porque una vez que lo apuntas y lo vuelcas y lo vacías de tu mente, ya no te vuelve a molestar y es una garantía de éxito. Te va a generar, o sea, te va a quitar un poquito de tiempo apuntarlo, pero te va a ahorrar un montón de pérdidas de foco constantemente cuando te trae
el cerebro esas cosas que tienes que recordar. Totalmente, es como callar ese pepito grillo que tenemos, ¿no? Que está ahí saltando todo el tiempo, pues a callar. Pues ese es muy buen tip. Y relacionado con este nos vamos a ir a otro, que es la regla de los 2 minutos. Y además te confieso, Cris, que soy súper fan de esta regla desde que la conocí. Anda. ¿Esto qué nos dice? Pues que nos dice, estamos diciendo, oye, planificar, apuntar, son cosas que, bueno, pues que requieren su tiempo. Pero hay una regla que va por encima de todo esto. Si la tarea en cuestión te lleva menos de 2 minutos hacerla, hazla. No la apuntes, no pierdas tiempo, no digas luego lo hago. Hazla en ese momento, te la quitas, tu mente se libera y ya dices, mira, esta ya se ha quedado hecha. Esta regla es, y en todos los equipos que la contamos y la interiorizan, luego te hablan, la regla de los 2 minutos, ¿no? Es una regla súper importante y son pequeñas acciones que además te van a hacer sentir mucho más productivo. Te van a liberar ansiedad, te van a quitar estrés y son cosas que vas quitando de tu día a día para lo que hablamos. Somos muy pesadas, pero para volver a conseguir ese foco. Qué bueno. Pues además me has traído a la memoria una cosa que dice un compañero nuestro de la oficina, y es que seas amable con tu yo del futuro. Que dice que cuando apuntemos las cosas, como decía yo antes en las checklists, lo de, oye, llama al dentista, si sabes cuál es el número del dentista, apúntalo, porque Total. así en estos 2 minutos que tienes en un momento determinado, pues ya sabes que tienes que llamar al dentista y además tienes el teléfono a mano, y no, pues tienes que ponerte a buscarlo otra vez de nuevo. Me gusta eso de ser amable con mi yo del futuro. Voy a Me encanta. apuntármelo yo también. Sí. Pues oye, vamos con lo siguiente. Una vez que ya empiezas tu día a día y bueno, pues dices, enciendo el ordenador, me pongo... ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que hacemos? Abrir el correo. Error. Error. Si te vas al correo directamente, corres el riesgo de enfangarte en multitud de cosas y pierdes el foco sobre esa programación que te propusiste. Porque ¿qué pasa? Que donde vamos, además, donde está la acción, donde está el correo, donde está el meollo. Totalmente. Mogollón de correos. Si es que somos un poco masocas, al final nos gusta esto, yo creo. Nos gusta, ¿no? Vemos esos tips, esos azules, ¿no? Que marcan, no me lo has leído, léeme. Y ahí vamos corriendo, efectivamente. Pues oye, os decimos lo siguiente. Os recomendamos que lo primero que abráis al comenzar el día no sea el correo, sino el calendario. Sí. Como dijimos al principio, primero haz una programación de lo que vas a hacer y lo que tienes que priorizar y lo que tienes que atender está en tu calendario de Outlook. Esto te va a permitir ver los espacios que ya tienes ocupados y el tiempo sobrante del que dispones para realizar tus tareas. Totalmente. Además, esto que sepáis que se puede hacer en la configuración para que directamente al abrir no tengamos ni la tentación y nos tengamos que ir, sino que nos abra directamente el calendario de Outlook. Qué es bueno. muy recomendable. Pues muy bien, oye, pues nada, ya nos hemos planificado, tenemos la regla de los 2 minutos, hemos callado el pepito grillo, bueno, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Pero, Cris, ¿cuántas reuniones tienes tú en un día? ¡Buf! ¿Cuántas veces vas encadenando una reunión detrás de otra, ¿no? Y cuando terminas el día, por lo menos a mí me pasa que digo, ¿y cuándo tengo tiempo para trabajar? Si he enganchado una, otra y otra y otra. Bueno, pues esto es otra de las reglas que funciona. Resérvate tiempo individual, resérvate tiempo para ti, para trabajar en la agenda, para que el resto te lo vea bloqueado y tú mismo adquieras ese compromiso contigo. Este espacio lo tengo para trabajar porque tengo que hacer esto y es un espacio individual. Puedes marcártelo como provisional si quieres, como señal de, bueno, si hay algo que ha ocurrido, pues de aquí podría mover algo, ¿no? Pero adquirir ese compromiso con vosotros mismos y mantenerlo. Vais a ganar muchísimo, porque si no conseguimos ese foco, no conseguimos avanzar. Es que además, Pilar, o sea, me viene a la cabeza que parece que si no estamos reunidos no estamos trabajando. Totalmente. Y tenemos reunionitis. También, claro, necesitamos ese tiempo para hacer aquellas cosas de las que salen de las reuniones y más que nada, ¿no? También para crear y para pensar cómo lo podemos hacer mejor. Exactamente. Pues al hilo de esto, muchas veces, ¿sabes lo que nos pasa? Pues que no sacamos esos huecos para ponernos a trabajar, como decimos, ¿no? A hacer cosas, porque claro, esto conlleva un esfuerzo. Tremendo. Nos tenemos que concentrar. Nos tenemos que concentrar. Sí. ¿Y qué le pasa a nuestro cerebro? Que le da una pereza importantísima. ¿Por qué? Porque pensar consume mucha energía. Así que como la capacidad de concentración de nuestro cerebro es limitada,
¿Qué es lo que hace? Pues nos hace pequeños chantajes perezosos y nos dice, ay, no, qué pereza, esto ahora no. Así que os vamos a dar también una técnica que se llama la técnica Pomodoro, no nos podemos extender mucho, pero también nos animamos a leer sobre ella, que dice que tengamos esta conversación con nuestro cerebro. Oye, vamos a concentrarnos durante solo 25 minutos, que es muy poquito, y luego 5 minutos de expansión, ¿vale? Entonces, en esos 25 minutos, como ya nuestro cerebro sabe que pasados 25 minutos nos vamos a relajar o vamos a hacer otra actividad, es mucho más fácil concentrarse. Ojo, 25 minutos pero de concentración real. Apagamos móvil, ¿no? Hombre, si no lo apagas, por lo menos quita las notificaciones, ¿no? Para que no te estén ahí avasallando. Y además, ten en cuenta que son 25 minutos, que luego ya en los otros 5 minutos, tranquilo, vas a poder responder esa llamada donde te dicen que se acaba el mundo y que tú eres importantísimo. Con 25 minutos vas a tener una concentración máxima, vas a sacar muchísimo más trabajo del que piensas adelante y eso, franjas de 25 minutos, ¿vale? Totalmente, esta me la apunto también. Vale. A hablar con mi cerebro de 25 minutos de concentración. Pues luego hay otra cosa que tiene un coste súper importante, Cris, que también tenemos que saber, y es el coste del cambio de contexto. Tú sabes cuando tienes esa agenda y demás y vas viendo y tienes un montón de proyectos y cada vez cuando vas de uno a otro es que no tienen nada que ver y a veces llegamos y decimos, oye, espera, déjame que me sitúe, ¿no? Es Sí. que tienes ahí ese, ¿por dónde voy? Vale. Pues eso tiene un coste y está definido, se llama coste de cambio de contexto. El cerebro cada vez que hace un cambio en el trabajo que tiene que realizar, en el proyecto y demás, necesita un tiempo y es una pérdida de productividad muy, muy grande. Entonces puede llegar incluso hasta el 60, incluso el 75%. Hay en informes que dice que podemos, si llevamos 5 proyectos a la vez, puede ocasionarnos un coste de productividad de un 75%, lo cual quiere decir que la mayoría del tiempo estás pensando, espera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Qué pasada, ¿no? Es una pasada, sí. Entonces, es para evitar esos cambios de contexto, todos los tips anteriores que hemos dado son válidos. Planifícate, organízate, la regla de los 2 minutos, pero es muy importante también el cerrar y terminar. Imagínate, tú estás preparando unos requerimientos para un proyecto. Sí. Y estás en ese momento metido ahí en tu concentración de tu Pomodoro, de los 25 minutos, pero no apagué el móvil. Y me llaman. Y me llama mi jefe y me dice, oye, que necesito que me hagas el informe de cuadro de mando. Y tú dices, venga, va. Y entonces ahora hago un cambio, ¡bum! Y me voy a hacer un informe de cuadro de mando. Pero no terminé lo que estaba haciendo y tengo que cambiar. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que tenemos que intentar evitar. Los cambios de contexto, que sean los menos posible y que termines y cierres tus tareas antes de saltar a la siguiente. Sé que es dificilísimo, pero es un buen reto que se pueden poner por delante nuestros compañeros. Jo, es un buen reto y además me recuerda también esto de deja de empezar y empieza a terminar. Totalmente. Es otra de las reglas muy buenas, reglas de oro de la agilidad. Qué bueno, pues, jolín, hacemos tantas cosas en el día a día, Pilar, que acabamos tan cansados que decimos, oye, ¿y ahora de dónde saco tiempo para crear? ¿No? Que esto también hay que innovar, hay que crear, también me lo piden en mi organización. Tengo que pensar en cosas nuevas, pero no sé cuándo. O sea, al final, luego a las 10 de la noche, cuando acueste a los niños. Ahí ya tengo el cerebro dormido. Bueno, pues tengo muy buena noticia para todos vosotros. Y es que durante todo el día, nuestro cerebro sigue haciendo asociaciones, creando y lanzándonos constantemente ideas. Y seguro que estáis de acuerdo conmigo. Lo que sucede es que, claro, en la vorágine del día a día, pues antes hablábamos un poco de los cambios de contexto, ¿no? Que yo lo llamo como pollo sin cabeza, vamos. Bien. También, pues como pollo sin cabeza, pues nos asaltan un montón de ideas que ahí se quedan, ¿vale? Muchas ideas cuando se nos ocurren, pues cuando estamos dándole vueltas a problemas que necesitan una solución, ¿no? Otras en el coche que vamos dándole vueltas al coco mientras vamos al trabajo. En ese tiempo muerto del café tú solo revisando el correo. Incluso mientras esperamos... al dentista, que le hemos llamado y hemos ido. Ahí también se te ocurren cosas. Incluso cuando estás esperando a entrar a una reunión de un cliente. Bueno, pues montones de ideas que nos vienen a la cabeza y ahí va el siguiente tip, súper fácil. Siempre lleva a mano esa pequeña libreta de notas para los más vintage o abierta la aplicación de notas en el móvil, lo que hemos dicho antes de las checklists incluso. Invierte unos segundos para apuntar esas pequeñas ideas, por muy locas que te parezcan,
¿vale? Que te vienen y Todas dices, valen, ¿no? Todas valen, Ujú. todas valen. Y no tienen por qué estar relacionadas tampoco directamente con el trabajo. O sea, cosas que se te ocurren, paisajes que estás viendo que de repente esa cosa que dices es que a mí me gustaría realmente ser de mayor. Sí. Bueno, pues apúntala. Y al finalizar la semana, sí que os animamos a que dediquéis unos minutos, cuando ya estéis relajados, en casa o bueno, en ese momentito de café o de cervecita. Ujú. Oye, ¿qué he escrito durante toda esta semana en esta lista? Estas cosas locas. Pues os aseguro que os vais a sorprender de la cantidad de cosas que podríais emprender. Eso sí, como no tenemos tiempo para todo, pues ya sabéis, ordenar y quedaros con aquellas cosas que os puedan servir a lo mejor en el corto plazo. Igual habéis sacado alguna cosita o alguna pequeña solución de la que tirar en ese proyecto que tanto os preocupa. Pero ojo, el resto no lo tiréis a la basura. A ver, Nunca se que sabe. la cloud la tenemos ahí para todo lo que queramos. Así que, pues almacenar todas esas ideillas y echarle un vistacillo de vez en cuando, que nunca se sabe de dónde vais a tirar a futuro. Igual ahí está la gran idea, ¿no? La gran idea. Efectivamente. Jo, Cris, pues llegamos al tip número 10. Se ha hecho corto, pero ya llegamos al final. Hemos hecho una revisión un poco del día, nos hemos planificado, nos hemos organizado, hemos hecho la regla de los 2 minutos, hemos creado, hemos hecho de todo. Pero hay una cosa que es importante y es otra reserva de hueco que os vamos a sugerir que hagáis, ¿no? Y es también un poco ligado a lo que estás diciendo, ese final de semana, ¿no? Ese momento de revisión. Si recordáis, al principio dijimos que nos planificamos la semana para ver aquellas acciones que sí o sí tendríamos que hacer durante esa semana, pero la realidad es que muchas veces no conseguimos hacerlas. Ocurren muchas cosas por las cuales o no se finalizan o crean otras nuevas. Sí. Bien, pues yo os recomiendo viernes, última hora, ese pequeño espacio para mirar qué es lo que hemos hecho en la semana, qué es lo que nos habíamos propuesto y hemos conseguido, que está muy bien. Oye, mira, esto ya lo tengo en el check de clic, esto ya está hecho. Y que otras acciones tienen que continuar durante la semana siguiente y van a pasar a ese primer estadio de prioritario, ¿no? Entonces, es esa última revisión. Al final hemos hecho un recorrido, si te das cuenta, durante el día y la semana, tips que nos van valiendo para todo y que yo creo que pueden ayudarles mucho a mejorar el día a día de un comercial. Y qué gustito da, Pilar, cuando dices, I'm bad, la cantidad de cosas que he hecho, porque hacemos tantísimas cosas, como no, la mayoría no las apuntamos, luego a veces te vas los viernes con la sensación de, ¿he hecho realmente lo que tenía que hacer esta semana? Bueno, pues como dice Pilar, acuérdate, revísalo y check, 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 check. Totalmente. A tomar la cervecita, el poleo, el vino o lo que queráis. Efectivamente, pues nada, que muchísimas gracias. Esperamos que os haya sido de utilidad estos tips que os hemos dado y para cualquier cosa, pues ya sabéis que está la oficina Agile. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. B2B Sales Podcast.